Tenemos el privilegio de regresar a Hechos capítulo 17. Hechos 17, iniciamos nuestro estudio de este gran capítulo. Nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos alrededor del año 50 después de Cristo, unos 20 años después de que nuestro Señor murió y fue a la gloria. Hemos ya viajado con Pablo desde Troas en Hechos 16, 1 al 10. Después pasamos a Filipos en Hechos 16, 11 al 40. Y ahora llegamos a Tesalónica, aquí en Hechos 17, 1 al 9. Hechos 17, versículos 1 al 9. Y vamos a leer este gran texto para iniciar nuestro estudio de este pasaje. Hechos 17, versículos 1 al 9. El Espíritu de Dios escribe a través de Lucas en Hechos 17, 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, versículo 4, creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Este es el relato que narra el establecimiento de la iglesia en Tesalónica. Poco tiempo después, Pablo escribe a estos cristianos que conocemos por primera vez en Hechos 17, 1 al 9, y les escribe en Primera de Tesalonicenses. Y para tener más detalles de quiénes son estas personas que se convirtieron, cuáles fueron las circunstancias que rodearon el nacimiento de esta iglesia en Tesalónica, en Hechos 17, 1 al 9, acompáñenme, si son tan amables, por un momento a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, de nuevo esta carta es escrita por Pablo poco tiempo después, no más de un año probablemente, si no es que meses. Pablo escribe, Primera de Tesalonicenses, a estos mismos hermanos que conocemos en Hechos 17, 1 al 9, y observen lo que les dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo aquí les escribe desde Corinto y les dice en Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen esto, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Deténganse ahí. Pablo está diciendo que los hermanos en Tesalónica, esas personas que recibieron la palabra ahí en Hechos 17, 1 al 9, que escucharon el Evangelio, vinieron con una fe arrepentida, eran elegidos por Dios. De acuerdo con Efesios 1:4, ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y esta es
una gloriosa verdad que se enseña a lo largo de las Escrituras: toda persona salva, así como los tesalonicenses, vino a los pies de Cristo porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuera salvo, independientemente de algún factor externo a Dios. No fue como algunos erróneamente enseñan, porque Dios vio por adelantado lo que los tesalonicenses iban a hacer y vio que iban a creer, y en base a la fe de los tesalonicenses Dios los escogió. Ese es un error. Eso es hacer del hombre soberano, hacer una salvación francamente por obras, y seguimos el argumento lógico a la conclusión. Dios escoge, y Dios escogió, Dios escribió desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, de acuerdo con Apocalipsis, a todos aquellos a quienes Él habría de salvar, independientemente de cualquier factor externo a Él. Y recuerden, hermanos, tiene que ser así, porque Romanos 3, 10, 11 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él nos tiene que buscar, Él tiene que tomar la iniciativa, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para salvar a aquellos que Él determinaría. Entonces Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:4 que los tesalonicenses eran elegidos. Algunos llegan a pensar, bueno, eso quiere decir que somos robots. No. Observen versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo ahora les va a decir cuáles son las marcas de un escogido. Una de ellas, versículo 5, es que recibieron el evangelio con certidumbre por la obra del Espíritu de Dios en sus corazones. Y versículo 6, escuchen: y vosotros, le sigue hablando a ellos, a los hermanos amados del versículo 4, elegidos por Dios. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esto es, ellos creyeron por la obra del Espíritu en sus corazones. Y esto muestra ese error que algunos llegan a tener en su mente, de que si crees en la doctrina de la elección, somos robots. No. Dios salva a través de la fe humana, siendo Él el que incita, el que produce esa fe en el ser humano, y por eso dice que somos salvos por medio de la fe. El ser humano no juega un papel pasivo en la salvación. Dios hace que el hombre participe, pero eso porque Dios le da la capacidad al hombre de participar, y entonces el hombre ejerce esa fe dada por Dios, producida por Dios. Por eso Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es una fe que ejercemos en realidad. Pero esto no es de vosotros, sino es que don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, Dios salva a través de la fe que la persona a quien Él salva ejerce, pero esa fe inclusive es producida, es iniciada por Dios. Y no es 90-10, es 100% todo, porque nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación más que con nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante de entender, muy importante. De nuevo, Juan 6:44 lo afirma de otra manera. Ninguno, dijo el Señor, ni uno solo puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Así es, Dios nos tiene que traer, Dios nos tiene que dar el deseo, Dios nos tiene que traer y dándonos, iniciando Él la obra de salvación, capacita al ser humano para que crea, y entonces Dios lo salva a través de la fe, como lo hizo en el versículo 6, como en los tesalonicenses. Y noten, aún el arrepentimiento también es ejercido por el ser humano, pero como resultado de la iniciativa de Dios operando en el corazón humano. ¿Cómo lo sabemos? A partir de este pasaje, versículo 4, nos dice Pablo que ellos eran elegidos, ejercieron fe, versículo 6. Versículo 7, mostraron cómo el Espíritu de Dios había transformado su vida, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8, noten, eran una potencia evangelística estos tesalonicenses, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada,
Porque, versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, escuchen esto, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Se volvieron de los ídolos a Dios. Y así es todo ser humano que realmente viene a los pies de Cristo. Deja los ídolos de su invención de un Dios falso. Sus ídolos, sea en forma de un trabajo, cuerpo, familia, religión falsa, ideas falsas acerca de Dios. Pero noten otra vez, los tesalonicenses, versículo 6, Dios los salvó a través de la fe, a pesar de la oposición, la hostilidad en la que recibieron el evangelio, se arrepintieron, versículo 9, sí, otra vez, ellos se arrepintieron, Dios los salvó a través de una fe arrepentida, pero ese fue producto de la obra de Dios en sus corazones, porque Dios, versículo 4, los había, ¿qué? Escogido. Entonces los tesalonicenses fueron elegidos por Dios para salvación y por eso la palabra de Dios actuó para salvación en ellos a pesar de la hostilidad que los rodeaba. Ellos son un modelo de cómo Dios salva a sus escogidos. Cualquier persona que conoce al Señor Jesucristo es porque Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, así como lo hizo con los tesalonicenses. Y si tú realmente conoces a Cristo, Dios te salvó de la misma manera en la que salvó a los tesalonicenses. Y entonces, regresando a Hechos 17, versículos 1 al 9, vamos a estudiar 3 características de cómo Dios salva a un escogido que te impulsan a evangelizar. 3 características de cómo Dios salva a un escogido que te impulsan a evangelizar. Hermanos, esta gloriosa doctrina de la elección no te debe llevar a no evangelizar, a decir, bueno, Dios va a salvar a quien Él quiera. No, al contrario, es una potente motivación para evangelizar. ¿Por qué? Porque garantiza que aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios los va a salvar, independientemente de la oposición en la que se encuentren. ¿Cómo? Los creyentes en Tesalónica. Esto debe motivarte. ¿Quieres saber cómo Dios salva a sus escogidos? Aquí está en Hechos 17, 1 al 9. Y esto debe motivarte a evangelizar, porque sabes que todo aquel que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Obsérvenlo. En primer lugar, vamos a ver cómo Dios salva a sus escogidos, versículos 1 al 3 de Hechos 17, mediante su palabra. Dios salva a sus escogidos mediante su palabra. Recuerden qué pasó en Hechos 16:40. Retrocedan ahí. Recuerden el contexto. Estaban en Filipos, Pablo y Silas. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, Pablo, Silas, Timoteo dejan Filipos, aparentemente se quedó atrás Lucas porque ya no habla en plural a partir del capítulo 17. Y aquí en Hechos 17:1 entramos a esta tercera etapa de este segundo viaje misionero. Salen de Filipos en Hechos 16:40 y observen hacia dónde viajan, Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis. ¿Qué es esto? Esto indica que de Filipos viajaron al suroeste, izquierda abajo de Filipos, por esa carretera conocida como la Vía Ignacia. De Filipos a Anfípolis había una distancia de alrededor de 48 kilómetros, como de aquí probablemente alrededor de la salida a Cuernavaca. De ahí de Anfípolis continuaron viajando al suroeste unos 48 kilómetros más hasta llegar hasta llegar a, versículo 1, a Polonia. Probablemente volvieron a pasar la noche allí en Apolonia y después viajaron al oeste unos 64 kilómetros y versículo 1 llegaron a Tesalónica. Si viajaron a caballo, viajar de Filipos a Tesalónica les habría tomado unos 3 días en total. De Filipos a Anfípolis un día, de Anfípolis a Polonia otro día, ya van 2, y de Apolonia a Tesalónica otro día, y ya serían 3. Recuerden, estos se hubieran ido a caballo por la Vía Ignacia, pero si hubieran ido a pie, probablemente se hubieran detenido en otros lugares,
intermedios les habría tomado más de 3 días. Imagínense, caminaron más de 160 kilómetros durante más de 3 días, o si les fue bien, fueron a caballo por 3 días. Qué impresionante, ¿no es cierto? Impresionante, un viaje agotador. Además de que recuerden, no vienen al 100% físicamente. Recuerden en qué condiciones vienen. Regresen a Hechos 16, 23 y 24. En particular Pablo y Silas. Hechos 16, 23 nos dice, después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, versículo 24, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y explicamos a detalle que eran manojos de varas, los habían azotado mucho, sin duda les habrían abierto la carne de todos los azotes, les estiraron las piernas en el cepo, habiendo estado acalambrados, y así de heridos, lastimados, viajaron tanto a Tesalónica. En el mejor de los días, de los casos, de nuevo 3 días, si les fue bien, y si no, mucho más. Más de 3 días, obviamente. El texto, sin embargo, no nos dice cómo viajaron o cuánto tiempo tomaron para llegar ahí a Tesalónica, pero Hechos 17:1 nos dice que llegaron a Tesalónica. Para ese entonces la ciudad de Tesalónica tenía una población de unas 200,000 personas. Era la ciudad más grande de Grecia. Fue fundada allá por el 315 a.C. por Casandro. Y Casandro le puso el nombre de Tesalónica a esa ciudad porque ese era el nombre de su esposa. Ahí tienen 2 nombres para algún pariente. Ahora, Casandro y Tesalónica estaban muy bien conectados en esa época, porque Tesalónica, escuchen esto, la señora de Casandro era hermanastra de Alejandro Magno. Unos siglos después, en el 167 a.C., los romanos se apoderaron de la ciudad de Tesalónica y en el 148 a.C., Tesalónica se volvió la ciudad en donde se encontraban las oficinas del gobierno de toda Macedonia, de toda Grecia. Una ciudad muy importante. Era de hecho un puerto y un centro de negocios muy importante. Ahora, piensen en esto. ¿Por qué Pablo, Silas y Timoteo no se quedaron en Anfípolis y Apolonia para evangelizar? La última frase del versículo 1 nos puede dar una pista. Obsérvenla. Al final del 1 nos dice que en Tesalónica había una sinagoga de los judíos. Ahora, al no decir nada de que había sinagoga en Anfípolis y Apolonia, pero sí en Tesalónica, probablemente esta fue la razón, pero el texto no lo dice. Porque bien pudieron haberse quedado en Anfípolis y Apolonia, aunque no había sinagoga como lo hicieron en Listra, ¿recuerdan? En Hechos 14, 7 y 8. Otra posibilidad es que pasaron por alto Anfípolis y Apolonia porque quisieron concentrarse en la ciudad más grande de estas 3, que era Tesalónica, por el potencial de alcance que había ahí, por ser una ciudad tan importante, por ser un centro de negocios. Pero realmente no sabemos por qué pasaron por alto Anfípolis y Apolonia y se concentraron en Tesalónica. El texto no lo dice. El punto es que llegan a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y observen, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. En otras palabras, siguió su costumbre de predicar el evangelio primero ¿a quién? A los judíos. Ya lo vimos haciendo eso en Hechos 13:5. 14, en el 14:1, en el primer viaje misionero, aún en el segundo, ya lo vimos en Hechos 16:13. ¿Por qué hacía esto Pablo? ¿Recuerdan? Porque él, siendo judío, tenía entrada automática y si hubiera ido primero con los gentiles, los judíos le habrían dado la espalda. Entonces, llega ahí a Tesalónica, va a la sinagoga y versículo 2, por 3 días de reposo discutió con ellos. Esa palabra discutió, obsérvenla, se puede traducir razonó. Buscó persuadirlos. Esto es por 3 semanas, noten. 3 días de reposo, 3 semanas. Este habría sido el tiempo inicial de su ministerio allí en Tesalónica. No quiere decir que solo estuvo 3 semanas. Y esto lo sabemos porque en Primera de Tesalonicenses vemos que establecieron una iglesia
con ancianos, 1 Tesalonicenses 5:12. Pablo estuvo trabajando para sostenerse a sí mismo en 1 Tesalonicenses 2:9. Y allí en la sinagoga de Tesalónica hizo lo que normalmente hacía al predicarle a los judíos. ¿Qué fue? Vean el versículo 3. Esto ya lo vimos en Hechos 3, se recuerdan en Antioquía de Pisidia. Hechos 17:3. Está en la sinagoga de Tesalónica y observen lo que hace. Vean qué versículo, hermanos, me encanta. Declarando. La idea aquí del griego es explicando y exponiendo, está demostrando, señalando. Entonces él está explicando y demostrando, versículo 3, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Noten otra vez, está predicando fielmente a Cristo. Pablo les explicó aquí cómo el Antiguo Testamento profetizó que el Señor tenía que padecer y resucitar, mostrando que de esta manera que realmente era el Salvador. Probablemente le explicó a ellos textos como Isaías 53, recuerdan donde se profetiza de manera clara los sufrimientos de Cristo, su muerte, cómo Él otorgaba y otorga perdón de pecados en base a su vida perfecta y a su muerte y resurrección. Entonces, noten que Él les predica y noten cómo responden algunos de ellos, versículo 4. Algunos de ellos creyeron. Deténganse ahí. Noten que en esa sinagoga los tesalonicenses que creyeron porque Dios los escogió para salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque acabamos de leerlo en 1 Tesalonicenses 1:4, cuando les escribió a estos hermanos de Hechos 17:4, les dijo en 1 Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pero noten, aunque eran elegidos así como ellos, Dios salva a sus escogidos mediante la explicación de las verdades acerca de quién es Cristo, lo que padeció y su resurrección. Observen que estos elegidos no se salvaron de manera automática, sino que versículo 3, Pablo les declaró y expuso mediante las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo, y algunos de ellos creyeron. Vean qué verdad, hermanos. Dios salva a sus escogidos mediante su palabra. ¿Se dan cuenta? No sabes quién entre los incrédulos es escogido, pero sí sabes que Dios salva a través de su palabra. Y Lucas 24:47 te manda a predicarle la palabra de Dios, ¿a quién? A todos. Por eso, como Pablo aquí en Hechos 17:3 explica las Escrituras al incrédulo, así también tienes que explicarle tú al incrédulo cuando evangelizas quién es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? De nuevo, versículo 3, tienes que explicarle por medio de las Escrituras quién es el Cristo, que era necesario que padeciese, que resucitase de los muertos. Entonces, esto te impulsa a evangelizar. Dios salva a sus escogidos mediante su palabra. Noten la segunda característica de cómo Dios salva a un escogido. Dios salva a sus escogidos a través de la fe. Dios salva a sus escogidos a través de la fe. Versículo 4. Y algunos de ellos, una pausa ahí. ¿Quiénes son ellos? Ya lo vimos, algunos de los judíos que estaban en la sinagoga aquí en Tesalónica, que oyeron el evangelio a través de Pablo, versículos 2 y 3. Ellos creyeron, versículo 4, o fueron persuadidos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, esto es, de los griegos que temían a Dios como Cornelio en Hechos 10, gran número, y mujeres nobles o prominentes, se puede traducir en el griego, no pocas, en otras palabras, muchas. ¿Qué está diciendo aquí Lucas? Dentro de los griegos que temían a Dios, habían muchas mujeres prominentes que creyeron.
Estas mujeres habrían sido influyentes en la sociedad. De hecho, hay registros históricos que indican que en esa época y en Macedonia, las mujeres ejercían mucha influencia en la sociedad. Pero observen, hermanos, aquí la gracia de Dios, salvando a judíos, griegos, hombres y mujeres prominentes en la sociedad, de diferentes estratos sociales. Noten qué verdad, hermanos, Dios ha elegido a personas para salvación de diferentes géneros, diferentes razas, esto es hombre, mujer, diferentes razas, judío, gentil, de diferentes niveles socioeconómicos. De nuevo, sabemos que son elegidos porque aquí nos dice que creyeron, y para que alguien crea tiene que ser elegido, y lo confirma en 1 Tesalonicenses 1:4. Y noten, así como sucedió con los tesalonicenses, Dios salva a través de la fe únicamente. Observen que el versículo 4 dice, algunos de ellos creyeron. No dice creyeron e hicieron esto. Creyeron e hicieron tal obra. No. Dios salva a través de la fe únicamente, no por obras. Así lo hace con todo ser humano a quien Él salva. Sin importar raza o posición social. ¡Qué bendición! Noten, hermanos. ¡Qué gran bendición! Que el Evangelio no es solo para los ricos, o los pobres, o los de cierta nacionalidad, o solo para los hombres y las mujeres. Entonces, predícale el Evangelio a todos los que Dios te permita. Tenga dinero o no, sea religioso o no, sea de la nacionalidad que sea. Si entiende español y es lo único que hablas, háblale en español, lo que sea. Se vea bien o no, sea alguien prominente o no en la sociedad, toda persona sin Cristo tiene la misma necesidad de salvación. Es parte de la verdad implícita aquí. De nuevo, véanlo ahí, versículo 4, hay griegos piadosos, hay mujeres nobles, hay hombres, mujeres, griegos, judíos, influyentes, no influyentes. Toda persona sin Cristo tiene la misma necesidad de salvación de pecados. Rahab, la prostituta, necesitaba el perdón de pecados tanto como María, la madre del Señor. Pablo, el fariseo, necesitaba tanto la salvación como Mateo, el publicano. La pobre viuda moabita Ruth necesitaba tanto el perdón de pecados como la rica Lidia en Filipos. Y el presidente de tu empresa necesita tanto la salvación como el señor que lava los baños ahí en la empresa. Entonces, ¿qué nos impulsa a evangelizar? En primer lugar, que Dios salva a sus escogidos mediante su palabra. En segundo lugar, que Dios salva a sus escogidos mediante la fe. Y en tercer lugar, observen finalmente, versículos 5 al 9, que Dios salva a sus escogidos a pesar de la hostilidad al Evangelio. Dios salva a sus escogidos a pesar de la hostilidad al Evangelio. Entonces, versículo 4, ya vimos que algunos de ellos creyeron. ¡Qué bendición! Pero no todos. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, esas dos palabras no creían, o esas tres que no creían en Reina Valera 60 no están en los mejores manuscritos, aunque es la implicación. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿celos de qué? El texto no lo dice, parece que de la gente de la sinagoga que creyó en el versículo 4 y se juntaron con Pablo y Silas. Noten, estos judíos celosos, versículo 5, tomaron consigo algunos ociosos. Esa palabra ociosos traduce la palabra griega agoraión, quiere decir hombres que estaban en el área comercial sin tener nada que hacer, el populacho, digamos, los rufianes. Estos eran los ociosos. Entonces estos judíos celosos, versículo 5, tomaron a estos rufianes, hombres malos, especifica el 5, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, esto es a Jasón y a los creyentes. Hermanos, esta fue una manifestación violenta. Estamos familiarizados con ese tipo de manifestaciones aquí en la ciudad, ¿no es cierto?
¿Quién fue Jasón? No sabemos, pero por su nombre sabemos que era judío, porque era un nombre que se usaba con frecuencia entre los judíos dispersos. ¿Por qué atacaron la casa de Jasón? Porque pensaron que allí estaban los misioneros. Pero sorpresa, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Noten que esta fue una acusación bastante general, nada específica, y añaden en el 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermanos, los acusaron falsamente, pero no es la primera vez que un grupo de incrédulos presenta una acusación así. Observen a quién más acusaron de esta manera, en Lucas 22, versículo 3, si me acompañan ahí. Lucas 22, versículo 3. Vean el contexto desde el versículo 1. Lucas 22, 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Lucas 22, 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿A quién querían matar aquí? Al Señor Jesús. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, y lo empiezan aquí a... perdón, hermanos, les di una referencia equivocada. Muy bueno el contexto, por cierto, pero me equivoqué. Bueno, esa, déjenme ver si la encuentro aquí, estaba en Lucas, perdón, hermanos, déjenme ver si era el 13. Estar orando porque nadie cayera presa del partido me distrajo, hermanos, creo en la preparación de este sermón. Aunque no llegué al grado de Toñito, que noten que aunque no se dio la tentación, se tuvo que poner su corbata verde, que quede claro. Viene apoyando. Entonces, el punto aquí, hermanos, les debo la cita, pero el punto es que acusaron falsamente de lo mismo al Señor, de lo mismo, de que Él estaba tratando de incitar a la gente. Bueno, se los debo, quería encontrarlo, pero no lo tengo. Bueno, entonces regresando a Hechos 17, versículo 7, ellos acusan falsamente a estos cristianos de lo mismo que el Señor, de sedición, de sublevarse contra el gobierno romano. Ahora, esta era una acusación seria, porque para estos ciudadanos tesalonicenses, que eran parte del imperio romano, ser desleal a César era algo serio. ¿Por qué? Porque toda persona que era parte del imperio romano tenía la obligación de hacer un juramento de lealtad a César, el emperador. Y esto explica la reacción de la gente cuando oyó estas acusaciones. Versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué es esto de fianza? ¿Qué tuvieron que dar Jasón y los otros hermanos? Parece que fue dinero. Y si los misioneros volvían a causar problemas, Jasón y los hermanos perdían lo que habían dejado. Esto indica que las autoridades no tomaron en serio la acusación de sedición, pero consideraron que los misioneros estaban causando suficientes problemas como para presionar a Jasón y dejar una fianza. El Evangelio entonces, hermanos, enfrentó una fuerte hostilidad allí en Tesalónica. Pero eso no impidió que Dios salvara a sus escogidos en esa ciudad. Y vean cómo Pablo lo reitera allí en Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme de regreso ahí al capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, de nuevo, unos meses después, probablemente no más después de un año, lo más probable es que fueron meses después. Vean lo que Pablo les dice a estos hermanos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 13 al 16. Perdón, vean desde el 1 para que vean el contexto. Primera de Tesalonicenses 2, 1.
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, les dice a los tesalonicenses, de Hechos 17, 1 al 9, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Por cierto, aquí Pablo se está defendiendo de gente que lo estaba calumniando. Versículo 2, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, recuerdan las varas, el cepo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué oposición? Lo que acabamos de ver en Hechos 17. Y noten lo que sucede, lo que les dice Pablo ahí en el versículo 13. Pasen al versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, escuchen esto, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este es el poder de la palabra. Este es el poder de Dios desplegado a través de su palabra, que a pesar de la oposición, Él lleva a cabo su obra de salvación en aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y noten, versículo 14 nos reitera la oposición que enfrentaron. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y recuerdan, fueron los judíos en Hechos 17, 1 al 9, los que incitaron este ataque contra los hermanos, contra Jasón, tratando de expulsar a Pablo y al resto del equipo misionero. Y noten, continúa hablando de los judíos, versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Noten, en medio de esa hostilidad, la hostilidad de los judíos no impidió que, versículo 13, la palabra de Dios fuera oída por aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, y fuera recibida por aquellos que habían sido elegidos para salvación. Fuera recibida, versículo 13 al final, no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Noten qué aliento, hermanos. Es Dios a través de su palabra el que actúa, no nosotros. Pablo, noten, especifica, aunque fue el que predicó, él dice, yo no actué, yo no los persuadí de manera implícita. Noten que no dice en el versículo 13, yo los salvé. Soy muy elocuente a pesar de tanta oposición, yo los convencí. No, él nos dice en Hechos 17, sí, él predicó, él, versículo 3 de Hechos 17, estuvo declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús era el Cristo. Él lo hizo. Y Dios usó esa verdad de su palabra para actuar en los tesalonicenses, y así Hechos 17:4, algunos de ellos creyeron. ¿Se dan cuenta qué ánimo? A pesar de la hostilidad del Evangelio, Dios salva a sus escogidos. Predícala a todo mundo a pesar de la hostilidad que rodea a esa persona, sea un pariente, sea un vecino, que esté rodeado de gente que odia el Evangelio, calumnia al Señor, calumnia su palabra. Si es escogido, Dios lo va a salvar. Y recuerden, algunos escogidos, Dios en su plan soberano no los salva en el primer contacto inicial con el Evangelio. No cometas el error, recuerden, de concluir que alguien no es escogido porque cuando oyó el Evangelio por primera vez no creyó. Algunos son como Pablo. Recuerden en Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 1, un texto hermoso que ya hemos visto a lo largo de nuestro estudio de Hechos, Gálatas 1, versículo 15, Gálatas 1, 15, aquí vemos una excelente ilustración de cómo alguien puede ser escogido, pero persistir en rechazar el Evangelio por un tiempo y creer en el tiempo ordenado por Dios. Gálatas 1, 15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, observen, ¿cómo era Pablo antes? Versículo 13, Gálatas 1, 13.
Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. En otras palabras, Dios había apartado a Pablo para ser salvo, para predicar su evangelio, desde antes de la fundación del mundo. Aquí dice desde el vientre de su madre, ni siquiera había nacido, añadiendo otra vez, ilustrando de nuevo que la elección soberana de Dios no tiene nada que ver con quién somos o qué hacemos. No había ni siquiera nacido Pablo, y Dios ya lo había apartado desde el vientre de su madre, para que, versículo 16, él le predicase entre los gentiles. Sin embargo, hubo un tiempo en la vida de Pablo que versículos 13 y 14 perseguía a los escogidos, siendo él escogido, pero todavía no salvo. ¿Se dan cuenta qué verdad? Siendo él escogido, pero aquí me falló la comunicación. ¿Gol? No, ok. No es cierto, no. Para que despierte. Gracias, Teto, por decirme que todavía no. Tranquilo, no sé. Entonces, observen, siendo él escogido, de acuerdo con el versículo 15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, siendo el escogido, versículos 13 y 14, perseguía a los escogidos y dejó de perseguirlos hasta el día en el que, versículo 15, le agradó a Dios, versículo 16, revelar a su Hijo en él. En otras palabras, lo salvó. De hecho, en Hechos 9, ¿recuerdan? Cuando él ni siquiera estaba buscando al Señor, lo estudiamos a profundidad, ¿recuerdan? En Hechos 9. Él no estaba buscando al Señor cuando Dios lo salvó, al contrario, él iba atacando al Señor en Hechos 9, él quería meter a hombres y mujeres en la cárcel, cuando el Señor es el que interviene, toma la iniciativa, abre su entendimiento, le quita la ceguera espiritual, convierte su corazón, y entonces a partir de ahí Pablo empieza a predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ni aun el corazón necio, obstinado de un escogido contra el Evangelio es un desafío para el Señor, quien escogió a esa persona. Si es que le escogió para salvación, aun cuando esa persona que es escogida, si por un tiempo de su vida es como Pablo y está reacio al Evangelio, ni toda la hostilidad contra el Señor va a impedir que Dios lo salve cuando Dios quiera salvar a ese escogido. Y escuchen, muchas veces puede ser hasta el borde de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Lucas 23 para recordarlo. Esto es glorioso, aunque lo hemos dicho en otras ocasiones, tan confortante. Lucas 23. Ahí están los dos ladrones, recuerdan, siendo crucificados al lado del Señor. Y pasa el tiempo, vemos al Espíritu de Dios sobrando en uno de ellos. Lo vemos porque al principio de la crucifixión, a las 9 de la mañana, los dos están calumniándolo, pasa el tiempo, y en Lucas 23, 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, se burla de él. Respondiendo el otro, aquí está el elegido, el ladrón elegido. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, versículo 41, observen la obra del Espíritu en el corazón de este ladrón escogido. Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, esto es, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Notan? Él reconoce, somos pecadores. Cállate, le dice al otro ladrón. Estamos aquí porque lo merecemos. Recuerden que el ladrón le había dicho en el versículo 39, burlándose del Señor, sálvanos. Y él dice, versículo 41, ¿cómo que nos salve si merecemos esto? Y versículo 41 afirma, mas ningún mal hizo. ¿Quién es este? Jesús. Reconoce que Él es perfecto, que Él no está ahí porque lo merecía. Y añade versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Noten aquí la fe, esta es una bomba de fe que el Espíritu de Dios produce en ese ladrón arrepentido. Aquí está mostrando que él creía que Jesús era el rey, aunque estaba ahí crucificado, y aunque estaba a punto de morir, sabía que él iba a volver a vivir, y por eso le dice, cuando regreses en tu reino, iba a resucitar, acuérdate de mí. Versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten, este fue elegido. Qué esperanza, hermanos.
Aunque tu vecino, tu pariente persista en su rechazo del Evangelio, no te des por vencido, sigue orando a Dios, porque tú no sabes si es elegido. Dios lo puede salvar, escuche esto, en el lecho de la muerte, y si es así, entonces podrás saber que es elegido. No sabemos si alguien no es elegido sino hasta que muere sin Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ora. Por eso el Señor dice, id por todo el mundo, id por todas las naciones y ¿qué? Predique el Evangelio. 1 Timoteo 2, ora por todos los hombres, porque Dios es un Dios salvador, no quiere la muerte del impío, Él anhela que todos escuchen el Evangelio y se arrepientan. Así que ora, predica, ora, y no porque alguien de manera inicial o persistente esté rechazando el Evangelio, sea un pariente, un compañero de trabajo, un vecino, no concluyas que no es elegido, tú no sabes. Puede ser como ladrón en la cruz. Ora. Ora por todos, predícale a todos, sabiendo que los elegidos por la gracia de Dios, a través de su palabra, por la fe arrepentida únicamente, y a pesar de cualquier tipo de oposición en medio de la cual estén inmersos, aun a pesar de la oposición de su propio corazón renuente, Dios tiene el poder para transformar su corazón y hacerlos venir a Él. Oremos para concluir. Padre, qué privilegio el haber considerado estas verdades en esta mañana. Nos conforta realmente, Señor, particularmente al pensar en seres queridos, familiares, hijos, padres, hermanos, tíos, primos que no te conocen y que nos has dado el privilegio de predicarles el Evangelio una y otra vez. Y todavía no han venido a tus pies. Y seguramente hay veces en los que nos desanimamos y hasta probablemente llegamos a dudar, ¿será este elegido? Sin embargo, Padre, que estas ricas verdades nos motiven a recordar que no sabemos quién es elegido. Lo que sí sabemos es lo que dice tu palabra, esto es, no sabemos quién es elegido antes de que venga a tus pies. Sabemos quién es elegido una vez que ya lo has salvado tú. Pero Padre, que estas verdades nos motiven a ser fieles en predicar, nos motiven a ser fieles en orar, que tengamos la esperanza de que a lo mejor esa persona es un Pablo que es escogido, pero todavía no ha llegado el momento en el que tú has determinado salvarlo. Puede ser un elegido a quien tú has determinado salvar al borde de la muerte como el ladrón en la cruz. Y que esto nos anime, Señor, a seguir esforzándonos por predicar, por ir por todo el mundo, por enseñar tu palabra y por orar y por buscar respaldar el mensaje que predicamos con una vida de obediencia, aunque quizás por años no veamos resultados. Que confiemos en ti, que confiemos en tu poder y en el poder de tu palabra. Para tu gloria. Amén.